Bueno, vamos a hablar de lo que es el modelo conceptual. em, Escritos, es un resumen de la biografía presentada por las profes de la universidad. Bueno, ahí está la profe. Esto es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Primero lo que es el modelado o en la ingeniería de software, que se va a ver el diseño de base de datos como una tarea de la ingeniería de software y van a explicar las etapas de diseño. Después tenemos el modelo ER, que es de entidad-relación, en donde veremos los conceptos extendidos del modelo, jerarquía, subconjuntos, restricción de exclusividad, etc. Ese es el tercer lugar. En el segundo lugar tenemos lo que es el modelo conceptual, en donde en esta etapa se muestra el diseño conceptual y vamos a ver el modelo de entidad-relación, los conceptos, las restricciones y la notación. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el modelado de datos, que es una actividad de la ingeniería de software. La ingeniería del software es la disciplina que abarca todos los aspectos del desarrollo de software, conocido como el ciclo de la vida. El ciclo de la vida del software cuenta con etapas, en este caso con 6. La primera es comprender el problema. La segunda es la etapa de analizarlo, es donde se realiza la elicitación de requerimientos. La tercera etapa es la de diseñar una solución. La cuarta es la de implementar esa dicha solución. Es el momento de accionar. La quinta etapa es entregar el producto final. Y por último, en la sexta, se va a modificar el producto por nuevos requerimientos. Es decir, que podemos utilizarlo nuevamente si requerimos utilizarlo por otro proyecto o por otro proyecto similar o el mismo. Ahí le mandé verdura, pero vos no me hagas caso. Diseño de bases de datos. Acá, la metodología del diseño propuesta en este curso consiste en construir un modelo de datos en etapas. La primera etapa va a ser el diseño conceptual, que se lleva a cabo luego de la etapa de la especificación de requerimientos. Es decir, que primero tenemos la especificación de requerimientos, la etapa del análisis y después tenemos lo que es el diseño conceptual, ¿no? Que es independiente del sistema de gestión de base de datos. Es independiente del sistema de gestión de base de datos a utilizar y da como resultado el esquema conceptual. Después tenemos lo que es el diseño lógico, que tiene dos fases. Una de refinamiento del esquema conceptual y otra para obtener el esquema de la base de datos, que sí depende del sistema de gestión de base de datos a utilizar. Y se usará el modelo relacional. Y después tenemos lo que es, por última etapa, el diseño físico, que es necesario tomar decisiones específicas que tienen que ver con el sistema gestor de base de datos específico a utilizar. En este caso, los índices, los clusters, los archivos. Y acá tenemos una infografía en donde nos muestra cómo sería este pequeño esquema o estas pequeñas etapas. Acá tenemos como primero el relevamiento de requisitos, ¿sí? ¿Qué era lo que habíamos dicho antes? Las especificaciones, este documento, esto que tiene un problema y que debemos analizarlo primero. Esto se encuentra en la segunda etapa, que es la del análisis. Bueno, acá vamos a tener el relevamiento de requerimientos, ¿sí? Es capturar las necesidades de la información del cliente respecto a un universo de discurso particular. Después, como segunda etapa, tenemos lo que es el diseño conceptual, que es representar entidades, atributos y relaciones a través del modelo de ER, entidad-relación. Obtención, y de esa manera obtenemos el esquema conceptual. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Los que cursan, los estudiantes,
Ese estudiante tiene un apellido, un nombre, un número de legajo. Como este estudiante cursa dentro de qué? De una asignatura, cuya asignatura tiene un código, un nombre, bueno, etcétera. De esta manera se empieza a diseñar conceptualmente las entidades, se empiezan a representar estas entidades, los atributos, cuál es su relación, ¿sí? Bueno, y después tenemos lo que es el diseño lógico. Que el diseño lógico dice es reestructurar el esquema conceptual, lo reestructura, ¿sí? En el esquema conceptual veíamos como un diseño gráfico, diagrama de flujos, mientras que en este va a reestructurar ese diagrama de flujo, ¿sí? A ese esquema conceptual. Lo va a reestructurar a través de un modelo más lógico. Y acá se obtiene el esquema lógico y el esquema relacional. Y acá tenemos un ejemplo, en donde podemos ver como si fuese un esquema de casos, ¿no? En donde tenemos el caso, donde cada caso tiene un atributo y cómo se relacionan entre ellos. Y después tenemos el diseño físico, que a partir del esquema relacional, en la etapa anterior, se genera el código SQL, DDL, de creación de tablas, obteniendo así el esquema físico de la base de datos. Y acá tenemos un ejemplo, en donde se crea una tabla llamada estudiantes, en donde tenemos el ID del estudiante, el número de identificador único de este estudiante, ¿sí? Que va a ser un número con un valor entero, que se va a autoincrementar, que está en una categoría, en una llave primaria. ¿Sí? Después tenemos el legajo, después tenemos el nombre como atributos y el apellido. Bueno, y de esa manera se llega a lo que es, en este caso, el lenguaje SQL, en el diseño físico. Muy bien. Bueno, seguimos acá. Ahora vamos a hablar del modelado de datos. Si bien el modelado de datos forma parte de la etapa del diseño, las y los analistas no lo respetaron y comenzaron a realizarlo en las etapas tempranas como parte de la comprensión del problema, para luego refinarlo en las etapas de diseño. Aquí vamos a ver un cuadro en donde se encuentran los diseños de base de datos, que es el modelo conceptual, lógico y físico, y si tienen incidencia o tienen decisión al momento en lo que es el sistema de gestión de base de datos y si necesitan un sistema de gestión de base de datos específico. En el caso del conceptual, no se debe decidir en ninguno de ambos, o sea, no está relacionado, es completamente independiente, entonces dijimos, del sistema, ¿no? En el lógico, en este caso, el sistema de gestión de bases, de gestor de base de datos sí empieza a involucrarse, pero no es específico. Y en el físico sí se debe involucrar o sí debe estar la decisión esto del sistema de gestión de base de datos y también debe ser específico. Como habíamos visto, ya teníamos el lenguaje SQL. Bueno, empezamos a hablar de lo que es la regla de negocios. Es la descripción breve, precisa y no ambigua de una política, un procedimiento o de un principio dentro de una organización específica. También se la llama requisito o requerimiento. Las reglas de negocio forman parte del documento de requisitos de un sistema, que es el producto resultante de la etapa de análisis, que es la licitación de requerimientos. Vamos a poner como ejemplos y después los vamos a analizar. Ejemplos de reglas de negocio. Un o una estudiante se inscriben en una carrera de la universidad. Y otro ejemplo es, una cuenta corriente en pesos en el banco puede tener giro en descubierto. Estos ejemplos los vamos a utilizar más adelante. Modelo, entidad, relación. Es nuestra segunda etapa a estudiar. Ya vimos entonces lo que era modelado de datos y ahora vamos a ver el modelo entidad, relación.
Modelo conceptual de base de datos. Los modelos de datos conceptuales permiten representar la información de un problema en un alto nivel de abstracción. Las características del modelo conceptual es la expresividad, la formalidad, la minimalidad y la simplicidad. En la expresividad se puede capturar y presentar de la mejor forma posible la semántica de los datos del problema a resolver. En la formalidad, se requiere que cada elemento representado en el modelo sea preciso, bien definido y con una sola interpretación posible. Minimidad. Cada elemento del modelo tiene una única forma de representación. Y simplicidad, como última etapa, el modelo debe ser fácil de entender para cualquier persona involucrada, cliente, analista, etc. Modelo entidad-relación. ¿Qué es? Es un diagrama entidad-relación, DER, también reconocido como modelo entidad-relación, MER, o ERD o ER. Es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, personas, objetos o conceptos se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los constructores. Se emplea un conjunto definido de símbolos, tales como un rectángulo, rombos, óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos respectivamente. Estos son los constructores. Y después tenemos dominio, que es un reflejo de la estructura gramatical del documento de requisitos. Y este emplea sustantivos para las entidades, que dijimos que eran personas, objetos o conceptos. Se utilizan sustantivos entonces para estas personas, conceptos, para estas entidades. Y verbos para las relaciones. Esto se da en la mayoría de los casos. MER. Modelo de entidad-relación. Constructores básicos. Acá tenemos entidades, las relaciones entre esas entidades, que son las interrelaciones, y los atributos. Tenemos la regla de negocio, que habíamos dicho que era lo que estaba dentro de ese documento de requerimientos. ¿Qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a ver en la etapa de análisis? Acá teníamos uno de los ejemplos. Era una o un estudiante se inscriben en una carrera de la universidad. Tengamos en cuenta que acá el verbo es inscribirse. ¿Qué van a hacer? Se van a inscribir. ¿Quiénes? Los estudiantes. ¿En dónde? En una carrera. ¿De qué lugar? De la universidad. Bueno, entidad, entonces, es una cosa o un objeto en el mundo real que es distinguible de todos los demás objetos. Documentos de requisitos. Aparecen reflejadas habitualmente como sustantivos. ¿Sí? Ejemplares, dice. A cada una de las posibles ocurrencias de la entidad se la denomina ejemplar. Y tenemos atributos que tienen características o propiedades específicas, justamente atributos que la describen. Por ejemplo, existe un estudiante con el nombre Juan, apellido Pérez, con un DNI, con un número de legajo, con una dirección, un teléfono y un mail. Muy bien, yo en este caso podría decir que el estudiante Juan, que la entidad Juan, tiene como atributos nombre, apellido, DNI, legajo, dirección, teléfono y mail. Bueno, vamos a ver y vamos a describir el tema de la notación de estas entidades. Las entidades se denotan con un rectángulo, en este caso, estudiantes.
estudiantes es una entidad. Normalmente van en plural. Vamos a ver qué dice. El nombre de una entidad es generalmente un sustantivo escrito en plural. Y los atributos se denotan con una línea y un óvalo. Acá vemos cómo estos atributos están anteriormente marcados o seleccionados con esa línea y ese óvalo. Atributo. El atributo dijimos que describe las características importantes de cada entidad. Atributo es igual como al nombre o el valor de la entidad. El nombre o el valor para cada entidad. El dominio del atributo es un conjunto de valores permitidos para un atributo. ¿Qué es el dominio de datos? Es el conjunto entonces de valores permitidos para un atributo. O sea, nombre tiene un valor. DNI tiene un valor, etc. Apellido tiene un valor. Sus funciones son identificadores y descriptores. Por ejemplo, la entidad estudiantes tiene como atributos nombre, apellido, teléfono, dirección. Son descriptores. Atributos DNI y legajo, email, son identificadores. ¿Por qué? Y si tengo un pasaporte como DNI, ¿por qué es un estudiante de intercambio y es una persona extranjera? Muy bien. Es decir, que los atributos descriptores son aquellos que nos describen y los identificadores son aquellos más numéricos o que nos identifican como un email que es único, el documento es un número único, el legajo es un número único, mientras que nombre muchos podemos llamarnos Juan, apellido muchos podemos ser Pérez. Podemos en direcciones, en el mundo hay muchas direcciones semejantes y teléfonos de la misma manera. Puede cambiar el código de área, pero bueno, son descriptores. Definición de dominios. Dice, por comprensión, indicando el tipo de dato, por ejemplo, el precio, son números reales mayores a 0. Ese es por comprensión. Por extensión, definimos los valores de un conjunto. Por ejemplo, el sexo de la persona, si es masculino, si es femenino o si no es definido. Se definen en el diccionario de datos. Entonces, si ya vimos que tenemos información o diccionario de datos, sabemos que tenemos y que antes habíamos nombrado de que cada atributo tenía un valor y que ese valor iba a depender, o sea, algunos iban a tener nombres, otros iban a tener números. Acá hablamos de los tipos de datos. Los tipos de datos básicos del estándar SQL para lo que es el gestor de base de datos en relaciones son datos para cadenas de caracteres, por ejemplo, char, varchar, que son un máximo de 255 caracteres. Estos caracteres son famosos por, digamos, decir string o char, que serían letras, ¿sí? Después tenemos datos numéricos, que pueden ser de tipo enteros, int, float o decimal, que son decimales, y números reales, que son números reales, números positivos. Tenemos datos para fechas y horas. El data, que sería el dato, el time, el data time, el time times y time times. Y después tenemos los datos booleanos, que son verdaderos o falsos. Cada sistema de gestor de base de datos implementa los tipos de datos de forma diferente. Siempre se deberá leer su documentación antes de elegirlos. Clasificación, restricciones, semánticas sobre los atributos.
La clasificación. Estos atributos son obligatorios o opcionales. Define si un atributo debe o no tomar un valor. Valores, por ejemplo, nulos. Pueden ser simples. ¿Ok? O sea, un atributo puede ser obligatorio o puede ser opcional. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos que llenar un formulario. Hay formularios en donde nos dicen que el documento debe ser obligatorio. O sea, no nos deja pasar a la siguiente vista o al siguiente paso de lo que es llenar un formulario hasta no llenar o completar una encuesta, hasta no llenar ese casillero, hasta no poner el documento. Pueden ser atributos simples que no son divisibles. Por ejemplo, el código de curso, el nombre. Después tenemos atributos compuestos. Atributos formados por varios atributos simples. Por ejemplo, un domicilio con ciudad, calle y número y código postal. Después tenemos univaluados. Pueden tomar solo un valor de dominio, por ejemplo, la fecha de nacimiento o la prepaga. También se denominan monovalentes. Después tenemos también los multivaluados, que toman más de un valor del dominio de datos. Estos son los polivalentes. Por ejemplo, los teléfonos, títulos. Y tenemos derivados, que pueden ser calculados a partir de otros atributos, como por ejemplo la edad va a ser igual a la fecha actual con la fecha de nacimiento. Y también se denominan calculados. Cardinalidad de atributos. Significa cuántos valores del dominio pueden tomar un atributo. Se denota como par ordenado, cardinalidad mínima o cardinalidad máxima. La cardinalidad mínima va de 0 o 1 u otro valor. Y cardinalidad máxima es de 1 a n. Por convención, la cardinalidad de los atributos cuando es 1, 1 no se especifica en el modelo. Esto de cardinalidad de atributos lo podíamos ver anteriormente, que habían ciertos atributos en donde teníamos como especificación la cardinalidad. Por ejemplo, los obligatorios u opcionales tenían una cardinalidad mínima o valores nulos. Después tenemos en los univaluados o llamados monovalentes que teníamos una cardinalidad máxima de 0 y 1 o de 1 y 1 en el caso de fecha de nacimiento, por ejemplo. Y después tenemos los multivaluados o los polivalentes que tienen una cardinalidad máxima y nombraban en los ejemplos los teléfonos como 1 y n y títulos 0, n. Esto para buscarlo, hacer chat GPT y que te explique la cardinalidad del atributo. Y si no, buscarlo a ver si en el libro en donde detalla este concepto se describe. Tenemos entonces tipos de atributos. Acá veamos qué tipo de paratexto estamos viendo acá. Yo veo un rectángulo en donde dentro de ese rectángulo tenemos el nombre personas y por lo que estuvimos leyendo anteriormente es una entidad, personas. Esta entidad tiene atributos que como habíamos estudiado anteriormente, estos atributos podían ser descriptivos o identificadores. Acá tenemos dentro de estas líneas y óvalos que señalan los atributos, óvalos negros y óvalos en blanco. Si yo leo lo que dicen los óvalos en negro, veo que está escrito el DNI y veo que está escrito el email. Y decían que
Estos, el DNI, el email, el número de documento, si no me equivoco, son atributos identificadores. Y después teníamos los atributos descriptivos, que son los que se marcan en blanco, por lo que yo veo acá, que son, por ejemplo, apellido, nombre, fecha de nacimiento y teléfono. En el teléfono tenemos marcado 1N y que entendemos que es una cardinalidad. Ahora, la N no sé si quiere decir null, como puede tener valores nulos, es decir, que no es obligatorio escribir teléfono. Después tenemos también una línea de relación, pero que va a un óvalo. Y este óvalo dice dirección. Ya anteriormente veíamos que era un óvalo y llegaba a apellido, a nombre. Este también dirección es un atributo, pero este atributo tiene subatributos, o sea, más atributos, que son, por ejemplo, dentro de la dirección se encuentra la calle, el número, la ciudad, el código postal, el piso, el departamento. Y vemos que también tanto piso como departamento tienen cardinalidades. Creo que era lo que leíamos anteriormente, que déjenmelo buscar. Que son atributos compuestos, atributos formados por varios atributos simples. Por ejemplo, el domicilio, que tiene como atributos ciudad, calle, número y código postal. Entonces podríamos decir que acá hay una composición. Muy bien. Atributos, valores nulos. Algunos atributos pueden no tener un valor específico para una entidad. Estos atributos tendrán valores nulos. ¿Qué significa aceptar un valor nulo? Valor no aplicable es que no tiene sentido dar un valor de atributo para el ejemplar de la entidad. Valor perdido, el valor existe, pero no se tiene. Y valor no conocido, no se sabe si existe o no hay valor para el ejemplar. Atributos con valores nulos. Por ejemplo, piso es igual a null. Dirección sin atributo. Piso, una casa. Existe el piso, pero no se sabe cuál es. No se sabe si la dirección corresponde a un bloque de pisos o a una casa. Muy bien, estos son los 3 puntos del ejemplo del piso es igual a null. Valores nulos. ¿Conviene tener valores nulos? La mayoría de las herramientas de modelado pone automáticamente valores nulos. Esto es para tener cuidado, prestar atención. Atributo identificador o clave. Bien, veíamos que eran estos, si vamos al caso, negritos que estaban dibujados, ¿no? Con un óvalo en color negro. ¿Qué nos identificaban algo? Atributo identificador clave. Está la composición de atributos, que son simples y compuestos, entidad, interno y externo, y definición, candidato o primario. Veamos. Atributo de identificador o clave. Tiene las siguientes características. Restricción de unicidad del valor del atributo. Sirve para identificar de manera única a cada ejemplar de una entidad. Tiene que tener un valor conocido para cada entidad y no puede ser nulo. Estas son las características de lo que es este atributo clave. Por ejemplo, entidad persona. El identificador simple e interno es el DNI. ¿Sí? Después tenemos el identificador compuesto o interno e interno. Y acá aparece materia,
y tengo nombre y año. Esto lo voy a tener que volver a leer. Bueno, acá pongo una pausa, me preparo la comida y después seguimos. Bueno, una cosa que estuve volviendo a releer, que las características de este identificador o clave, que eran estos atributos encerrados con un óvalo de color negro, vuelvo a leer lo que son las características, ¿no? La primera característica es restricción de unicidad del valor del atributo. La segunda es que sirve para identificar de manera única a cada ejemplar de una entidad y que tiene que tener un valor conocido para cada entidad y ese valor no puede ser nulo. Por eso DNI es un identificador. Podríamos decir de que no debe ser nulo ese valor, debe tener que tener sí o sí un valor, ¿no? Y es que por eso que en la entidad personas el atributo DNI se muestra como un identificador simple e interno. Y después tenemos en la entidad materia un identificador compuesto. Bueno, vino mi hijo, así que como decía, en la entidad materia tenemos atributos. Uno es nombre, otro es año y estos no son identificadores, sino que son descriptivos, ¿no? Pero ambos, por lo que veo acá, se relacionan con un identificador clave que, como se comparte, está compuesto y es interno. Ahora vamos a ver relación. Anteriormente vimos entidad, atributo y ahora nos toca la relación. ¿Qué es? Son los vínculos entre una o varias entidades. ¿Ok? Es como se vinculan. Dice, las relaciones pueden tener atributos. No, los identificadores, dice, no pueden tener atributos identificadores en el modelo conceptual. O sea que en el modelo conceptual no pueden tener atributos identificadores. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, en los documentos de requisitos, la aparición de verbos podrán indicarnos la existencia de una relación en el modelo de entidad-relación. Los verbos. Anteriormente dijimos que las entidades se podían representar a través de sustantivos. En este caso, las relaciones las podemos identificar o indicar a través de verbos. A ver, las relaciones, esta es la anotación. Las relaciones se denotan con un rombo. Dijimos que las entidades eran a través de rectángulos, los atributos eran a través de óvalos y, en este caso, las relaciones a través de un rombo. El nombre de la relación, verbo o verbo seguido de una preposición. Ese es el nombre. Sí, es un verbo. Y llamaremos relación al conjunto de interrelaciones. Acá yo veo un rombo que ya por su forma digo que es una relación. ¿Sí? Y su nombre es cursan, que el verbo en infinitivo es cursar, ¿sí? Y tiene una relación con dos entidades, estudiantes y asignaturas. Acá, por ejemplo, existe un estudiante, que es una entidad estudiante, con los datos, y acá vemos atributos,
Vamos a ver los atributos descriptivos: nombre, apellido, dirección, teléfono. Y acá vemos los atributos identificadores: DNI, legajo, mail, que cursa, ¿ok? Existe un estudiante que cursa, acá es la acción. ¿Qué es lo que hace este estudiante? Está cursando, cursa. Esta es la relación. ¿Qué cosa cursa? La asignatura con los datos: nombre, es la introducción, la asignatura es introducción a la base de datos, y un código que es 726. Bueno, ok. Estos son atributos de la entidad asignatura, ¿sí? Y aquí tenemos, como podríamos decir, un atributo descriptivo que es el nombre, y podría utilizarse el código como un atributo identificador. ¿De qué? De la entidad asignatura. Entonces, cursa es la relación que existe entre la entidad estudiante y la entidad asignatura. Acá tenemos ejemplos, dice nuestro amigo robótico. 1. Los estudiantes cursan asignaturas. Otro ejemplo es: un estudiante puede cursar muchas asignaturas. Ahí vamos. Otra: una asignatura puede estar en varias carreras. Y otra es: un curso de posgrado no se abre para menos de 10 o más de 30 estudiantes. Uh. Veamos las características de estas relaciones. Una de las características dice grado. Indica la cantidad de entidades involucradas en una relación. ¿Sí? Puede ser unaria, binaria, ternaria o narias. Entonces, el grado indica la cantidad de entidades involucradas en una relación. Cardinalidad. A ver, esta restricción define el número mínimo y máximo de ejemplares de una entidad que puede vincularse con un ejemplar de otra entidad. Dependencia o participación. Es la importancia de la cardinalidad mínima, que puede ser total o de existencia, que es la participación obligatoria, parcial u opcional, que es la participación no obligatoria. Y después tenemos como característica final la conectividad, que son tipos de relación de acuerdo a su cardinalidad máxima, que puede ser uno a uno, uno a muchos, que es el 1 y n. O sea, 1 a 1 es 1, 1. 1n es uno a muchos, o NN o NM, que es muchos a muchos. Esa es la conectividad. La famosa cardinalidad que la habíamos visto anteriormente, pero no entendíamos mucho. Vamos a ver, ¿cuál es la cardinalidad de una entidad en una relación? Una vez identificadas todas las relaciones, hay que determinar la cardinalidad mínima y máxima con la que participa cada entidad en cada una de ellas. A ver, veamos. La cardinalidad es un tipo de restricción que se utiliza para comprobar y mantener la calidad de los datos. Cardinalidad mínima. Si la participación de la entidad en la relación es opcional,
se indica con 0. O si es obligatoria, se indica con 1. Vuelvo a leer. Si la participación de la entidad en la relación es opcional, se indica con 0. Y si es obligatoria, se indica con 1. Que sea obligatoria implica que todos los ejemplares de la entidad deberán relacionarse con al menos un ejemplar de la entidad que se encuentra al otro lado de la relación. También puede ser un número distinto de 0 o 1. Si una entidad tuviera que relacionarse, por ejemplo, como mínimo con 2 ejemplares de la otra entidad, por ejemplo, en un partido de fútbol intervienen como mínimo 2 equipos. Okay. Cardinalidad máxima. Indica si cada ejemplar de la entidad solo puede relacionarse con un ejemplar de la entidad del otro lado de la relación. Se indica con 1. O si se puede relacionarse con varias a la vez. Y se indica con la letra N. También puede ser un número entero, como 2, si solo pudiera relacionarse con 2 como máximo. Por ejemplo, en un partido de fútbol intervienen como máximo 2 equipos. La notación de la cardinalidad. La cardinalidad se denota como un par ordenado para cada entidad que participa en la relación. Cardinalidad mínima, cardinalidad máxima. Existen 2 formas de notar la cardinalidad. Look here o look across. Look here. Representamos la cardinalidad de la entidad en la relación ubicándola cerca al lado de ella. Look across. La cardinalidad se representa en el lado opuesto de la entidad, como si estuviéramos leyendo una oración. No importa cuál prefieras, siempre y cuando sea coherente en todo el diagrama. Sin embargo, en la asignatura utilizaremos look here para el modelado conceptual. Para el modelo conceptual. Look here. Veamos. Si analizamos el cuadro o la imagen, yo veo 2 entidades representadas en rectángulo. Una es empleados y la otra es departamentos. ¿Sí? Ambas están relacionadas con un rombo, que es la que marca la relación, ¿sí? Que sí dice con el verbo trabajan, es decir, empleados trabajan y departamentos trabajan, están interrelacionados. Ahora veamos, hay unas cardinalidades detonadas en modo par, por así decirlo, en cada uno de ellos. En empleados tenemos 1,1. En trabajan tenemos 1 a muchos. Yo el 1,1 era como que era obligatorio, si no me equivoco. El 1 y N entiendo que es de 1 a muchos. Y después tenemos en departamento que es una entidad a muchas. En su relación, ¿no? Creo. ¿Qué es lo que dice? Veamos qué es lo que dice. Look here. Encima decía que look here era que estaba al lado, ¿no? A ver qué dice. Un empleado trabaja en un único departamento de forma obligatoria. Ok. En el departamento trabajan muchos empleados. Ok. Como mínimo debe trabajar un empleado en el mismo.
Ok, 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 ok. Entonces ahora volvemos a leer. Esta cardinalidad en empleados de 1, 1 es justamente que un empleado trabaja en un departamento y es obligatorio trabajar en un departamento, mientras que la entidad de departamentos trabajan muchos empleados y tiene como obligación que uno de esos muchos trabaje en el departamento. Ok, bueno, muy bien. El look across. Si vamos y supuestamente entendimos, decimos que un empleado puede trabajar, muchos empleados pueden trabajar en un departamento, pero uno está obligado, ¿sí? Un departamento debe existir para muchos empleados. O para un empleado sí o sí, ahí está. Un departamento debe estar relacionado con un empleado sí o sí. A ver qué dice. Un empleado trabaja en un único departamento de forma obligatoria. Y en el departamento trabajan muchos empleados. Y como mínimo de trabajar un empleado mismo. Ah, me cago. Bueno, hay que estudiar un poco más eso. A ver, cardinalidad conectividad NM, que era de uno a muchos, o de muchos a muchos. Los empleados son asignados a proyectos en una fecha en cada proyecto en particular. A ver, el empleado es asignado a proyecto. Ok. Los empleados son asignados a proyectos en una fecha en cada proyecto en particular. A ver, un empleado con DNI, quill, nombre y dirección es asignado a una fecha, a proyectos, propuesta final, fecha de inicio, nombre, fecha de finalidad. Cada empleado trabaja conectividad 1N. Cada empleado trabaja en un único departamento de forma obligatoria. Los empleados pueden o no afiliarse a un sindicato. Los empleados deben tener licencia de conducir. Los empleados pueden tener licencia de conducir. Los empleados pueden tener asignada una computadora. Las computadoras pueden no estar asignadas a nadie. Bueno, grado. Recordemos el grado, una relación. ¿Cómo se determina? El grado de una relación eh, era si era binaria, uninaria, ternaria, n áreas. Bueno, a ver. Indica la cantidad de entidades involucradas en una relación. Eso indica. Vamos a ver. Relaciones recursivas. Es una relación de una entidad consigo misma. Son relaciones unarias. También se llaman roles o relaciones recíprocas. Veamos un ejemplo de las relaciones recursivas.
Hay empleados que son jefes de otros empleados. Y después tenemos el otro ejemplo que son: los empleados tienen una pareja de trabajo en equipo. Vea, tenemos la entidad de empleado y tenemos la relación que es jefe de qué? De otros empleados. ¿Ok? Y después tenemos en el otro ejemplo que el empleado tiene de pareja una pareja de trabajo en equipo. Es pareja de un empleado. Un empleado tiene como pareja otro empleado. Modelo ER extendido. Sumando conceptos y componentes adicionales al modelado. Modelo de entidad-relación extendido. Distintos autores han propuesto extensiones interesantes al modelo ER básico propuesto por Peter Chen, dando lugar al modelo ER extendido, agregando algunos componentes adicionales. Ya vemos algunas: atributos, compuestos, identificadores. Ahora definiremos las siguientes: entidades fuertes y débiles, jerarquías y subconjuntos, que son conceptos de herencia, restricciones, relaciones ternarias, agregaciones, historia en la base de datos, que son las relaciones y las entidades. Entidad débil. Dadas dos entidades A y B, se dice que la entidad A tiene dependencia de existencia de B. Entonces, un ejemplar de A depende de la existencia de un ejemplar de B. Si un ejemplar de B se borra, se han de borrar los ejemplares dependientes de ella en A. Ejemplo: entidades curso y edición. Si se borra un curso, es decir, que curso tiene edición. Si se borra un curso, hay que borrar todas las ediciones asociadas al curso. Si se borra una edición, no hay que borrar el curso. Esto es dependencia en existencia. Ahora tenemos otra entidad débil, que es una dependencia en identificación. Tenemos las entidades préstamo y pago. Si se borra un préstamo, hay que borrar los pagos asociados al préstamo. Si se borra un pago del préstamo, no hay que borrar el préstamo. Pago es la entidad débil, sin clave primaria, pues el número de pago es único para un préstamo, pero no es único para todos los préstamos. Más de un ejemplar de la entidad pago con los mismos valores. Dependencia en identificación. Siempre una entidad que es débil por existencia. Y esta es una condición necesaria para ser débil por identificación. Siempre la cardinalidad de la entidad débil es obligatoria, pues es una y obligatoria. Las jerarquías introducen el concepto de herencia en el modelo ER. Las jerarquías por especialización
Es una representación que permite crear una entidad con atributos comunes a varias entidades y luego subentidades que especializan el concepto de superentidad. Así, las características comunes son expandidas una sola vez en el modelo y los rasgos específicos de cada entidad pueden, quedan definidos en la subentidad. Por eso es que hablan de que jerarquías son como herencias. Por lo que yo acá entiendo es que heredan como atributos. Sí, entonces esos atributos se describen una vez y después se comparten en el resto de las entidades o subentidades, ¿no? A ver, vamos a ver si no estoy equivocado. Jerarquías, dice. Por especialización. Universo del discurso. Una universidad. ¿No? Atributos comunes a todas las personas que trabajan en ella. Tenemos personas que tienen un DNI, un legajo, un email, un teléfono, una dirección, un apellido y un nombre. Todas las personas dentro de la universidad supongo que van a tener todos estos atributos en común. Luego queremos modelar los datos de los y las estudiantes y docentes. Como comparten datos con personas, podemos especializar a cada una de esas entidades con sus atributos propios. Estas personas que van a tener cada uno todos esos atributos, fecha de nacimiento, nombre, en realidad pertenecen a entidades diferentes. O sea, personas pertenecen a entidades como estudiantes y docentes que comparten los atributos de personas. Pero también estudiantes tienen un año de ingreso y una finalización y un año de carrera por hacer, o qué carrera cursa, ¿no? Y docentes es el cargo que tiene, a qué se dedica, los títulos que posee. Poseen los atributos de personas. Ambos tienen como herencia eso. Muy bien, esos atributos. Así que esto es por especialización. Ahora tenemos por generalización. La generalización permite extraer propiedades comunes de varias entidades y generar con ellas una superentidad que las aglutina. En este sentido, en el sentido contrario de la especialización. Bien, la especialización vemos al costado una flecha que es la entidad personas, la que tiene todos los atributos que comparten a las entidades docentes y estudiantes, ¿no? Y acá, por generalización, es donde vemos que docentes y estudiantes utilizan la entidad de personas. Es como al revés, dice, la generalización permite extraer propiedades comunes de varias entidades y generar con ellas una superentidad que las aglutina. Cobertura. Y se define el grado de la relación entre la superentidad y las subentidades. Relación es un dado de forma implícita por la herencia. Esta cobertura puede ser total o parcial, exclusiva o superpuesta. Es total cuando cada ejemplar de la superentidad está contenido obligatoriamente en alguna de las subentidades. Es parcial cuando pueden existir ejemplares de la superentidad que no estén contenidos en ninguna de las superentidades, exclusiva o superpuesta. Se analiza si un ejemplar de la superentidad puede estar o no relacionado con más de una subentidad. Si solo puede estar relacionado con una sola subentidad, es exclusiva. Por el contrario, es superpuesta.
Veamos acá ejemplos. Tenemos, en la universidad los docentes pueden seguir siendo estudiantes. Es decir, que esta jerarquía es total y superpuesta. En una escuela primaria o secundaria, los estudiantes no pueden ser docentes y viceversa. Es total y exclusiva. Los subconjuntos representan un caso especial de las jerarquías. Hay situaciones en donde solo se desprende una sola subentidad. No es necesario colocar la cobertura, ya que ésta nunca será total, sino sería una copia exacta de la superentidad. Además, no puede ser superpuesta, ya que no hay otra subentidad con la que suponerse. Por lo tanto, un subconjunto siempre es parcial y exclusivo, y por ende no se anota la cobertura. Restricción de exclusividad. Dos o más relaciones tienen una restricción de exclusividad con respecto a una entidad que participa en ambas relaciones. Si cada ejemplar de la entidad solo puede participar en una y solo una de las relaciones, es decir, no puede participar en ambas a la vez. Un ejemplo. Un libro es editado por una editorial o por la universidad, nunca por ambas. El ejemplo anterior también puede modelarse con una jerarquía con cobertura exclusiva. Tenemos el libro de la editorial, el libro de la universidad. La editorial, la universidad, edita el libro de editorial. Lo mismo la universidad edita el libro de la universidad. Hay una restricción de exclusión. Cuando un ejemplar de una identidad A puede relacionarse con un ejemplar de la identidad B a través de una relación 1 o una relación 2, pero no con ambas relaciones a la vez. Un profesor que dicta un curso de doctorado no lo puede estar realizando al mismo tiempo. El profesor realiza un curso o dicta el curso. Esta es restricción de exclusión. Y acá tenemos la restricción de inclusividad. Se presenta cuando todo ejemplar de una entidad A que participa en una relación 2 ha tenido que participar obligatoriamente de forma previa en la relación 1. Supongamos que ahora un profesor solo puede impartir clases en nuestro programa de doctorado si ha realizado al menos un curso dentro del mismo. El profesor dicta el curso si por lo menos realizó un curso. No. Otro ejemplo es un ingeniero para ejecutar una obra ha tenido que licitarla previamente.
restricción de inclusividad, restricción de inclusión. Cuando todo ejemplar de una entidad A participa en una asociación con otro ejemplar de una entidad B mediante una relación 1, es necesario que ambos ejemplares estén asociados mediante una asignación de relación 2. Ejemplo, si un profesor imparte un curso, es porque previamente ha tenido que realizarlo. Es más restrictivo que el anterior, ya que no alcanza con que realice cualquier curso, sino que haya realizado con anterioridad el curso que dicta. Ejercicio para Cácer. Ay, acá llegamos casi al final. Una empresa constructora tiene diferentes empleados. De todos ellos se sabe su quit, su DNI, su nombre, su teléfono y dirección. Modelar fechas o periodos de tiempo. Historia en las relaciones. Un empleado trabaja en un proyecto durante un periodo de tiempo. Situación actual. La relación no refleja el paso del tiempo. El empleado trabaja en un proyecto. Empleados trabajan en proyectos. Cuando deje de trabajar en el proyecto, deja de participar en la relación. La historia en la base de datos, además de representarse por medio de relaciones, como vimos en los ejemplos anteriores, puede representarse en las entidades por medio de atributos cuyos dominios sean fechas. Por ejemplo, tenemos la entidad de empleados que trabaja en un supermercado y se sabe, además de sus datos personales y su cargo, la fecha de inicio en que comenzó a trabajar y en el caso de que ya no trabaje más, se sabe su fecha de fin de actividades en el supermercado. De esta forma, con la fecha podemos saber qué empleados forman parte y formaron parte del supermercado. Relaciones ternarias. Es una interrelación que relaciona tres entidades. Puede llegar a ser confusas en su interpretación semántica dependiendo de la cardinalidad. Por esta razón, algunos autores no la definen ni la usan y buscan modelar lo mismo con relaciones binarias. Solo lo usaremos cuando las tres entidades participen con cardinalidades máximas a muchas. Relaciones ternarias. El universo del discurso trata de una organización que asigna proyectos a sus empleados a sus distintos departamentos. Okay. Tenemos las tres reglas de negocio. Relaciones ternarias. Empleado pertenece al departamento. En la organización hay departamentos. Cada empleado pertenece a un departamento de forma única. Relación ternaria. Se origina un proyecto y se divide tal. Okay. En los departamentos se originan proyectos y estos proyectos se dividen en tareas. En las tareas se utilizan insumos de distintos proveedores. Se necesita almacenar qué insumos fueron provistos por ciertos proveedores en cada tarea y en cada fecha.
Distintos proveedores suministran distintos tipos de componentes a distintos proyectos. Relaciones binarias, las relaciones ternarias. Relaciones binarias no equivalentes a la ternaria anterior. Algunos autores plantean solamente representan relaciones binarias. Agregaciones. Concepto muy variante de acuerdo a la bibliografía utilizada. Cuando se genera una relación ternaria, tres entidades concluyen en ella. En ciertos casos, esta representación pierde claridad o expresividad. Algunos autores la consideran incorrectas. La agregación permite visualizar a un par de entidades y una relación con una gran entidad que a su vez se relaciona con otra. ¿Te va a quedar? ¿Te va a quedar? ¿Te va a quedar? ¿Te va a quedar? Agregaciones. El empleado participa en muchos proyectos, pero en cada proyecto el empleado realiza una tarea particular. Pero una tarea en un proyecto puede ser realizada por más de un empleado. Una agencia de recursos humanos entrevista a varios candidatos para varias empresas. La entrevista puede dar lugar a una oferta de trabajo. A una oferta de trabajo. ¡Córtala!